Buen día a todos, ¿cómo están? Muy emocionado lo que está sucediendo en la familia. ¿Usted se alegra por eso? Y dígale al que está al lado, esto es solo el comienzo. Creemos que el Señor nos está reafirmando en esas cosas mejores y mayores que ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ella. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Diga, caminar en ellas. Por eso estamos aquí convencidos de que a través de esta casa podemos ser colaboradores con Dios en la ejecución de su propósito eterno en Cristo. Muy bien, vamos a ir a la escritura, Efesios capítulo 2. Sumando a lo que en esta serie hemos venido considerando, todos estos aspectos que nos enriquecen en cuanto a entender y valorar lo que es esa gracia sobreabundante, soberana y suficiente que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que es uno de los grandes administradores de esta gracia, a quien el Señor por gracia le revela el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia en Cristo Jesús, como fiel administrador de todas estas verdades, es guiado por el Espíritu en sus distintas cartas para presentar de manera sistemática y objetiva el cómo entender esa economía de Dios en Cristo, revelándonos su gracia eterna. Y aquí en Efesios, él declara lo que es precisamente una de esas expresiones de gracia. Capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia es una de las expresiones de la gracia de Dios, como Él nos da en gracia todo, y la misericordia nos permite precisamente recibir de sus beneficios. Y dice que ese gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Note una expresión de gracia. Dios te ama no porque tú le ofrezcas algo o sencillamente le pidas algo o seas merecedor de algo. Pablo afirma que Él nos amó estando precisamente en una condición inútil, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por gracia nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Diga amén. Soy salvo por esa gracia suministrada, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué fin? Nos ama, nos resucita, nos salva y nos posiciona. Escuche, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su mano arriba y diga: yo soy una expresión viva de la gracia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que Él te toma y expresa a través de ti, dice que es para mostrar por medio de nosotros la gracia impartida en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. El apóstol Pablo nos declara entonces que a él se le ha confiado la tarea de aclarar y anunciar las inescrutables riquezas de la gracia que es en Cristo Jesús. Pero digamos algo para introducir. ¿Qué no es la gracia? La gracia no es una dispensación en la que Dios opera
como se divide en algunos conceptos de que la gracia ha sido esta era en la que Dios ha obrado para nosotros, porque la gracia siempre ha estado operativa. Entonces no la podemos limitar a un periodo de tiempo o operación en la historia, porque es parte de la esencia y naturaleza de Dios con la que Él manifiesta sus planes en todos los tiempos, en la dispensación de los tiempos. Lo segundo, la gracia no es una doctrina. Algunos dicen la doctrina de la gracia, pero la gracia no es una doctrina. La gracia expresada en doctrinas que tratan de explicar lo que en ella en esencia es. Y yo he dicho que las doctrinas son como las recetas de comida. El recetario te dice qué ingrediente lleva, qué forma hay que prepararla, y el hecho de que las conozcas y sepa cómo se hace esa comida no quiere decir que tú estás bien alimentado. ¿Por qué? Porque lo que te nutre y te da vida no es conocer la receta, sino ingerir el alimento. Entonces la gracia es la comida. Las doctrinas son como la receta, explican sus ingredientes, muestran su forma de prepararse, pero nadie que conozca las doctrinas quiere decir que está fundamentado en la gracia, porque tú no te alimentas porque conozcas la receta, sino porque comes la comida. ¿Está aquí claro? Entonces dígale que está al lado: disfruta la comida, no discuta las recetas. Y hay mucha gente entonces que empieza a discutir de las recetas, si esto no va, si este texto dice aquello, y hacen entonces que la doctrina se convierta en un punto de conflicto y no en un entendimiento del valor de la comida. Tú deleitas, tú disfrutas es la comida, que es Cristo. Él es el pan de vida, que al gustarlo, ingerirlo, se convierte en tu vida misma. Diga: Cristo mi vida. Entonces diríamos que la gracia es Dios mismo revelado y concedido a nosotros como suministro de vida por medio de Cristo, quien está lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando yo conozco y disfruto e ingiero en mi vida la realidad de Cristo, estoy apoderándome de todos los nutrientes, las riquezas que ese alimento contiene. Y es la vida de Cristo, donde yo entonces puedo disfrutar de todo lo que allí está, sus riquezas y sus valores espirituales dados para nosotros. Ahora, esa gracia es universal, o sea, es para todos los hombres, pero es de forma muy particular, dirigida, seleccionada para ser disfrutada y aplicada especialmente en la vida de sus hijos, los salvados, los elegidos por su amor eterno. Creí que se iba a alegrar, porque tú eres uno de esos privilegiados. Esa gracia Dios la ha dispensado a todos, pero la ha dirigido de manera particular. O sea que Él te tenía en la mira para descargar sobre ti todas esas abundantes riquezas. Y eso tiene que hacerte sentir amado y especial, porque Dios te ha dado en Cristo un valor maravilloso. Las Escrituras presentan diferentes aspectos que dije de estas doctrinas que nos posibilitan entonces el conocimiento, el entender sus riquezas, como dijo Pablo. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer que ellas se conviertan en nuestra realidad? Cuando aceptamos que ella es suministrada y aplicada no por mérito propio. O sea, Dios no te da esas riquezas de gracia porque las hayas comprado o porque tú hayas hecho algo para recibirlas. Sencillamente Él lo hizo todo para dártelas. Entonces la obra de esa gracia está libre de cualquier influencia o obrar humano. Sencillamente es un asunto que compete al plan de Dios.
Dios te la otorga no para recompensarte por algo que tú has hecho, en lo cual Él se sienta comprometido a dártelo. Simplemente es que Él te vio en Cristo, y en Cristo Él te elige, en Cristo Él te participa, y en Cristo Él te da todo lo que te corresponde. Y ese conocimiento vino antes de que tú fueras. Ay, ay, ay. Diga, fui elegido en Cristo. Por eso es que en Cristo yo fui favorecido con esa gracia. Tal vez tú llegaste al conocimiento de esa gracia en crisis, pero cuando Dios te eligió, nunca te vio en crisis. Él te vio en Cristo. En Cristo te vio completo, acepto en el amado, y por cuanto tú estabas en Cristo, fuiste favorecido con todas esas riquezas de gracia. En tu vida tal vez ha tenido situaciones críticas, y probablemente en alguna de ellas llegó el conocimiento de este evangelio de gracia. Y allí fue donde tú te enteraste de que eras un elegido, un llamado por la gracia de Dios, y que ahora Él te las hace efectivas a tu vida por cuanto ya las había hecho legales en Cristo Jesús. ¿Está aquí? Diga, yo le conocí en crisis, Él me conoció en Cristo. Y en Cristo entonces es que Él me hace por su vida, es que yo reciba la vida en Cristo. Diga, por gracia. Entonces la vida en Cristo, no dije la vida cristiana, la vida en Cristo se establece por una acción de la gracia de Dios. Es por medio de esa gracia que esa vida se imparte, se sostiene y se completa. Desde el comienzo hasta el final, tu vida es precisamente una expresión real de la gracia de Dios. Es Cristo dado a ti como realidad. Ahora, ¿por qué es que necesito conocerla? Precisamente para poder disfrutarla, para yo saber cuáles son los derechos legales que en esa gracia se me imparten. Porque mientras no conozca la legalidad de la gracia, dije la legalidad de la gracia. La gracia no es legalista, pero sí tiene una legalidad, y es que el hecho de que yo pueda entender en cómo Dios la establece por la legalidad en Cristo, cuando conozca estos derechos legales que se me otorgaron por gracia en Cristo, es que puedo disfrutar los privilegios reales que la gracia hace efectiva en mí. Por eso el apóstol nos enseña que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento, porque si yo ignoro mis derechos, no puedo disfrutar mis privilegios. Son ofrecidos por gracia y gratuitamente, pero no gratis. Diga, necesito conocer mis derechos. La gracia te otorga unos derechos, precisamente que no son producto de tu mérito, sino de su obra. Pero el conocerla te permite a ti disfrutar. Por eso era que Pablo anunciaba el evangelio de la gracia, y a los santos, a los escogidos, les aclaraba, les explicaba las inescrutables riquezas de la gracia. Porque mientras haya un santo elegido y salvado, pero ignorante de lo que se le ha otorgado, entonces puede vivir como esclavo siendo señor de todo. Diga, estoy listo para crecer. Vamos entonces a aprender unos asuntos importantes. El primero es que esta gracia fue revelada, diga, en Cristo y por Cristo. Esa gracia fue revelada en Cristo y por Cristo. La Biblia dice en Juan 1:17 que la ley fue dada a conocer por medio de ¿quién? Moisés. Pero la gracia, diga, la gracia de Dios, esa gracia que contiene toda la legalidad, la realidad y la verdad de Dios manifestada, es dada a conocer el medio por el cual Dios la expresa. ¿Quién es? Diga, Jesucristo.
Entonces esa gracia, porque es revelada en y por medio de Cristo, quien estaba lleno de gracia y de verdad, entiendo que ahora por la fe en los méritos suficientes que Cristo me acredita. Escuche, Dios me la acredita a mí no por mi propio mérito, sino por los méritos de su Hijo. Es en ellos en que yo puedo entonces venir a recibir por fe. Por fe no es un asunto a ciegas o andar sin entendimiento, no, precisamente vinieron por Jesucristo. Cuando Cristo establece su obra legal de justicia y su obra perfecta, aquí yo debo entender precisamente que la gracia me lleva a un nivel de fe, pero no donde yo tengo que hacer algo para esperar que Dios haga. Esa es la gran diferencia de la fe de los antiguos. La fe de los antiguos, escuche, sí era que tenían que obedecer la ley y cumplir las demandas de las promesas para que Dios respondiera a su vida. Entonces ellos tenían fe en lo que había de venir. Pero vino Jesucristo lleno de gracia y de verdad, establece su obra perfecta. Ahora diga, en Cristo mi fe no depende de que yo haga algo para que Dios me ame o de cumplir una demanda de la ley para que Dios me bendiga. Porque mi fe es entender, diga, entender y conocer lo que Él ya hizo por mí, no lo que yo debo hacer para que Dios me bendiga. Entonces esta fe que nos llena de gracia es, diga, saber. Por eso dice la fe en Cristo. Esa gracia y verdad, la verdad es que yo pueda saber la realidad de lo que Él hizo por mí y me apropio de lo que ya está hecho. Yo no hago nada para que ocurra. Yo hago respondiendo a lo que ya ocurrió a mi favor por Cristo Jesús. Diga, por la fe. La fe es entender el hecho realizado. Esta es la fe nuestra. La fe de los antiguos era esperar que el hecho se cumpliera. Pero Cristo trajo el cumplimiento de todas las cosas, del tiempo, de la ley y de las promesas y de las escrituras, para decirnos por gracia, hecho está. Diga, comprendo el hecho realizado. Entonces ahí es donde Pablo nos dice en Efesios 1 que Él nos escogió antes en Cristo. Y en Cristo nosotros por gracia fuimos aceptos en el amado. Efesios 1, 6 al 7. ¿Cómo nos vio Dios en gracia? Según lo declara en el versículo 7, su riqueza de gracia es que me vio aceptado en el amado. Ya no hay para mí rechazo, ya para mí no hay nada en lo que Dios tenga que inspeccionar a ver si califica o no. Él me vio en Cristo y en Cristo me vio completo y me vio aceptado en el amado. Dígale que está al lado, acéptate a ti mismo, aunque otros no te acepten, porque ya Dios te aceptó en Cristo. Amén. Si yo entiendo esto, la gracia me da identidad, seguridad y confianza en mí mismo. Es por lo que yo soy en Él. En Él recibo mi identidad y mi valoración. Entonces diga, soy aceptado. Esa gracia, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5, fluye a través nuestro por causa de la elección de Dios. Nosotros fuimos elegidos antes de, y eso ya se llama gracia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te eligió después de.
de que después de que levantaste la mano, después de que hiciste la oración, después de que pusiste la fe, hiciste una penitencia, dejaste los vicios. No, no, no. Dios no te eligió después de. Él te eligió antes de que tú nacieras, antes de que tú pecaras y antes de que tú te decidieras. Ya Dios se había decidido por ti. Por eso es una, ay, 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 grite aleluya. Eso se llama gracia. O sea, yo no hice nada, pero fui agraciado. Él me eligió. ¿Y sabe por qué es que el Señor te llamó? Ese llamamiento eficaz en tu vida precisamente responde a que ya Dios te había marcado. Y dijo: el día que yo le llame, al conocer esta gracia y a recibir lo que le pertenece en mi hijo, entonces él va a responder: sí, lo creo, sí, me rindo, sí, lo recibo. Dios no te lo dio porque tú dijiste sí. Es que Él ya tenía tu corazón doblegado para responder a esta gracia irresistible. Diga: es una gracia irresistible. Ay, 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 el que está marcado con esa gracia no se puede escapar al quehacer soberano de Dios, de que al que elige llama, que al que llama Él santifica, que al que Él santifica Él preserva. Ay, esa gracia me garantiza desde el comienzo hasta el final que mi vida completa y segura está en Él. Diga: llamamiento. Ahora bien, Pablo está entonces tratando de que nosotros comprendamos que en esencia esta gracia encierra el evangelio, la buena noticia, y es: no hiciste nada y de tal manera Dios te amó. Estaba muerto, pero Dios por gracia te dio la vida. No merecías nada, pero Él te lo dio todo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Por eso cuando se predica el evangelio es la buena noticia. Y Pablo le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en Efesios lo presenta que es un evangelio de gracia. Es decir, que Dios nos la administra a nosotros. Quiero que leamos en Efesios capítulo 3, que es otra de las porciones favoritas. Efesios capítulo 3, verso 6. Él está diciendo que Dios ahora ha revelado por el Espíritu que nosotros los gentiles también somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho administrador, ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia a anunciar entre los gentiles, que lo que va a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría, como Dios distribuye su gracia, dispensa su gracia, sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Entonces tú eres el instrumento que Dios tiene para que aclare, para que anuncie a todos cómo es que Dios administra su sabiduría, cómo es que Dios dispensa su gracia. Por eso Él te presenta en esa posición de reinado, de soberanía y de dominio, para que seas el trofeo de su gracia. Él te exhibe en el lugar más alto, juntamente con Cristo, reinando en vida, sentado en lugares celestiales y diciendo a todos: he aquí uno
de quienes mi gracia alcanzó, mi gracia eligió, mi gracia salvó, mi gracia santificó, mi gracia perfeccionó, para que sea por gracia. Y esto es solo asunto de Dios y no de nosotros. Diga: soy un trofeo de su gracia. Así de sencillo. Ahora bien, es importante entender también cómo Pablo aclara la fuente de esa gracia. Él de forma tácita establece que la gracia se origina en, viene de y es propiedad de, diga, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa Trinidad perfecta de Dios es donde toda la gracia se origina. Por eso esa preposición de, cuando se refiere a la gracia, dice la gracia de Dios Padre, la gracia de Dios en Cristo, la gracia del Espíritu Santo. Cuando pone esa preposición de, hay dos cosas que son incluyentes. Diga: procedencia. Inmediatamente yo sé que la gracia es de Dios, procede de Él, Él es la fuente, en Él se origina. La gracia no tiene ningún otro medio para darse sino Él. Ahora, y cuando dice de, ya también no solo habla de procedencia, sino de pertenencia. O sea, le pertenece de manera absoluta y exclusiva a Él. Él es el dueño de la gracia. Por eso es que Él la otorga a quien le place y no consulta a ninguno si es que quiere dársela. Y qué bueno por eso, que cuando Dios quiso darte la riqueza de su gracia, no pidió la opinión de ningún otro. Porque le aseguro que si hubiera pedido opinión de otros, no calificarías tú según ellos. Pero Dios dijo: es para Él y punto. Porque no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Qué bueno que Dios no haya consultado con nadie para otorgárnosla, ni a ángeles ni a hombres. Ellos en su triunidad dijeron: es nuestra y se la damos a quien queremos. Y muchos de ellos sin quererla y sin merecerla, pero por cuanto yo los escojo para que la reciban, pues yo mismo me encargaré de redarguirles y de convencerles de que la acepten. ¡Qué maravilloso! Diga: no tuve que hacer nada. No los escuché. Esa es la palabra más ofensiva al fariseo que llevamos por dentro. Todos adentro llevamos un fariseo, que es un religioso que cree que él lo merece porque es mejor que otros o porque ha hecho algo para merecerlo. Quiero decirle, no existe algo más humillante al religioso que el obrar de la gracia. Porque cuando a ti te pone en ese punto en que no hiciste nada, no lograste nada, no pudiste nada, ni mereces nada, pero ahora lo tiene todo, eso te ofende. ¿Sabes por qué te ofende? Porque siempre el religioso quiere demostrarse a sí mismo y a los demás de que lo ha logrado porque hizo esto. Pero la gracia te dice: no hiciste nada, Dios te lo otorgó y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Diga: es Dios. Entonces diga: procedencia y pertenencia. Él es absolutamente eso, su gracia. Él es el autor, Él es el administrador, Él es el consumador de esa gracia. Aquí es donde nosotros necesitamos comprender algo. Algunos, pretendiendo de que son más entendidos o capaces
se han hecho una atribución del mensaje de la gracia o de la administración de esta riqueza de gracia, pero también con una actitud prepotente han pensado de que ellos son los que tienen como los derechos de administrarla, si es propiedad de Dios. Y eso ha ocurrido desde los primeros siglos, pero también lo vemos en algunos pseudo maestros y pseudo profetas y pseudo apóstoles. He escuchado a algunos que dicen: no, es que la economía de la gracia Dios me ha elegido a mí para que la dé a conocer ahora. Y de hecho salió uno diciendo que él era el otro, que dice Pablo, y por eso, con ese ínfulo de orgullo y de grandeza, entonces él se desgració en la gracia. Por eso se llama creciendo en gracia. Sí, ese arrogante pensó que él era el otro, el único que podía entenderla, conocerla, y parece que el Señor le dijo: mira, te doy los derechos de administración. No. Él no ha hecho contrato con ninguno. Él el pacto lo hizo con su Hijo, y Él la da a quien le place. Por lo tanto, la gracia no es un invento de Calvino ni una doctrina de los reformadores. Gracias a Dios que el Espíritu Santo le dio a entender a ellos algunos aspectos de la gracia en un contexto religioso, perverso y manipulador. El Espíritu Santo le abrió a esos reformadores el entendimiento para que comprendieran el proceder soberano de la gracia, y fueron utilizados para despertar algunos cambios con respecto a algunas doctrinas de la salvación y de la fe que la religión había manipulado en ese entonces. Pero lo que quiero aclararle es: la gracia no es algo que Calvino o Lutero o cualquier reformador reinventó. Ni ellos son los administradores de la gracia, ni ellos son los que tienen los derechos exclusivos para interpretar la gracia, porque dije que la gracia es de ¿quién? Él es el autor, Él es el administrador y Él es el consumador de esa obra de gracia. Que, como dice Pablo, a mí, que soy el más pequeño de los santos, se me concedió esta gracia, este privilegio de que la conozca, de que lo pueda saber, para que lo pueda anunciar a todos y aclarar a todos los santos. Sencillamente somos simples administradores, mayordomos, pero el dueño de la gracia es Él. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué digo esto? Porque algunos estarán pensando entonces que nosotros, al anunciar la gracia, somos entonces discípulos o seguidores de Calvino o de Lutero o de aquellos. No. Nosotros no estamos matriculados en ninguna escuela de interpretación, porque ni somos calvinistas ni somos arminianos. Nosotros estamos en Cristo, y a través del entendimiento dado a Pablo y a los apóstoles es que todos los santos leyendo podemos entender. Pero para conocer las inescrutables riquezas de la gracia, yo no tengo que circunscribirme a los 5 aspectos que Calvino comprendió. Y aquí es donde veo una limitante. La gran mayoría de gente que enseña y predica gracia, lo que está es reciclando los criterios interpretativos de los reformadores. En esa estructura sistemática ellos se paran y empiezan desde allí a explicar, es decir, limitado a lo que ellos entendieron. ¿Se puede usted imaginar? Hace 500 años ellos, en un contexto histórico y religioso, político, interpretaron. Desde ese punto de referencia, hoy siglo XXI, tú y yo sigamos dependiendo de lo que estos conocieron. ¿Dónde está la obra soberana del Espíritu en la vida de los santos para llevarles a conocer las inescrutables riquezas de la gracia? Diga, nosotros debemos entender más, ¿o no?
y nuestros bisnietos y tataranietos entenderán muchísimo más de estas inescrutables riquezas, porque ellos serán enriquecidos con los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios que están escondidos en Cristo. Por eso me sumerjo en la gracia de Cristo, voy dirigido hacia Él, y de Él tomamos todo, de su plenitud, de su totalidad, tomamos todo, gracia sobre gracia. Tome de la gracia de Cristo, es la fuente absoluta. No tome de la riqueza que entendieron otros, tome precisamente de los tesoros en quien está toda la riqueza de su gracia. Diga: en Cristo Jesús tomamos todos. Una vez más aclaro, no estoy diciendo que estaban equivocados, no estoy diciendo de que lo que interpretaron no era correcto. Lo que estoy diciendo es: ningún hombre tendrá completo el entendimiento de estas inescrutables riquezas, pero esa herencia Él ha dado a conocer a todos los santos. Por eso, mientras la iglesia como cuerpo de Cristo vaya avanzando hasta alcanzar la plenitud del conocimiento de Él, es que va a poder comprender mucho más de estas riquezas. En otras palabras, pudiéramos decir que tú y yo apenas estamos disfrutando de un anticipo, porque son inescrutables. Y el día que piensa que ya lo sabes todo y tocaste fondo, entonces el Señor te quita donde te paras para decir: todavía falta más. Sumérgete, húndete más en el conocimiento de esta gracia. Esa es la obra del Espíritu. Ilumina, aclara. Yo he dicho que la verdad en Cristo es una sola, absoluta. Diga: una sola, a la que todos tenemos que ser conducidos. Pero la verdad es una sola, es como una pieza de diamante. Si yo tomo un diamante y lo expongo, en la medida que le dé un giro, tú vas apreciando distintos matices, la misma piedra, pero sencillamente le doy otro giro y él te da otros destellos. Y en la medida que tú observas el diamante, percibe los cortes, los colores, y es donde va comprendiendo lo que encierra de valor esa joya. No podrá nadie decir que ya sabe todos los destellos de ese diamante, porque precisamente es la posición de la luz la que genera nuevos visos. La iluminación del Espíritu, la luz de Dios a tu espíritu, te hace conocer otras riquezas. Y por eso es que tú sigues día a día más apasionado de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. Segunda de Pedro 3:18 debe ser nuestra encomienda, y lo pone en una forma imperativa: antes bien creced. No es opcional, no es a ver si a mí eso me interesa. No, se te establece una demanda, porque si estás sellado por la gracia, de hecho ya dentro de ti opera una fuerza interior que te arrastra, que te mueve precisamente a esas profundidades. Si tú eres alguien sellado con este pacto de gracia, entonces ya estás marcado para que esto sea un derivado de lo que Dios se propuso contigo. Diga: creced. Ya te dije que es un asunto en lo cual estamos nosotros comprometidos. ¿En qué debo crecer? En la gracia. Y para crecer en la gracia, ¿qué tengo que hacer? ¿Crecer en qué? En el conocimiento del que está lleno de gracia y de verdad, en el que es la fuente de la gracia, en el que por cual vino la gracia, en quien están escondidos todos los tesoros, las inescrutables riquezas de la gracia. Entonces la gracia no te conduce a conocer una doctrina, sino una persona. Diga: Cristo revelado en mi vida. Y esa es la gloria precisamente de esta gracia divina, que te lleva a ti a que eso se convierta en tu vida. Porque la gracia lo revela
es en el espíritu. Voy tratando de terminar con la introducción porque hoy no tengo agua. Amado, escúcheme. Mire la diferencia de lo que hace la obra de gracia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Le dije que la gracia es revelada por el Padre a nosotros. ¿Por medio de quién? Diga, de Cristo. La gracia es revelada a nosotros por el Padre por medio de Cristo. O sea, yo solo puedo conocer esa riqueza de gracia cuando el Padre revela a Cristo, porque Él es el que está lleno de gracia. Pero mire la diferencia. Mateo 16. Tú eres el Cristo. Y Pedro lo señala, porque vio que en Jesús de Nazaret, el varón judío, estaba encarnado el Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Note, el Padre le reveló que en Cristo estaba esa gracia. Por eso el Padre se lo reveló. Diga, el Padre reveló a Cristo a Pedro. Gálatas 1, 15 y 16. Pero le plació al Padre revelar a su Hijo en, no a mí, en mí. Y él dice que fue por gracia, que ese evangelio, que lo que recibió de esa revelación fue por gracia. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es que se revele Cristo a su vida, y otra cosa es que Cristo se revele en su vida. La gracia es eso, revelar a Cristo en su vida. ¿Está aquí? Porque Pedro lo conoce fuera de él. Tú eres. Pero Pablo lo conoció dentro de él. Cristo en mí. Ay, ay, ay. Diga, Cristo en mi vida. Esa es la gracia. El Padre revelándote a Cristo, fuente de riqueza y de gracia en tu vida. Porque entonces Cristo y la gracia llegan a ser tu vida misma. Por eso es que Pablo dijo: lo que soy, lo soy. ¿Por qué? Por mi inteligencia, porque yo hago esto, porque logré lo otro. No, dijo: yo lo que soy es ¿por qué? Por la gracia de Dios en mí. Alabado sea su nombre. Para que vayamos recordando esto. Primero, entonces, diga, la gracia es eterna. Segunda de Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y que Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios te llamó y te salvó, no porque tú tenías problemas, sino porque Dios tenía un propósito contigo. Y dice que Él te salvó y te llamó porque la gracia te fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo Dios se la dio? ¿El día que tú levantaste la mano? ¿El día que pasaste al frente a que oraran por ti? ¿Cuándo te la dio? Antes de. Dice que no fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Diga, es eterna. La gracia es eterna porque precisamente corresponde a un Dios que es eterno. Y desde que ese Dios eterno, ubícate en la eternidad de Dios, completo en sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie para llegar a ser. Él todo lo hace no porque le faltara o lo necesitara. La Biblia dice que lo hizo según el puro
puro afecto de su bondad. O sea, lo que Dios se propuso hacer y lo que Dios se propuso crear no fue por necesidad, sino por propósito. Y Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué es eso? Diga gracias. Él no lo hizo por necesidad o porque alguien se lo pidió. Cuando Él otorga su afecto, está expresando su gracia, porque la gracia rodea todos los planes e intenciones con las que Dios origina las cosas, y particularmente tú, porque dice que te salvó y te llamó. Es allí, antes de, y lo hizo porque en Cristo Jesús fue dada. Diga, la gracia fue diseñada antes de ser empleada. Diga, la gracia fue propuesta antes de ser impartida. Antes de. Alabado sea Dios. Entonces Dios siempre ha tenido gracia. Desde que se propuso hacerlo todo, es la intención de darse a conocer y darlo todo. Ya es una expresión de gracia. Alabado sea su nombre. Por eso es eterna, porque la gracia trasciende el tiempo. No es otorgada en una dispensación. Dios la ha conocido desde antes y para siempre. Es eterna porque sus inescrutables riquezas, ¿cómo la podrás comprender en este tiempo finito donde todavía hay una carne mortal que no comprende precisamente aquellas grandezas? Se va a requerir toda una eternidad para que tú sigas allí tomando, escarbando y profundizando de esas inescrutables riquezas, porque diga, es conocerle a Él. Ay, ay, ay. Por lo tanto, esa gracia, diga, es para siempre. Aunque en la dispensación de los tiempos Dios ha venido administrándolas. Por eso es en cada edad Él expresó una dosis. Pero aquí es donde tú tienes que sentirte agradecido. Ya en Cristo Él no la dosificó, la dio por completo. Pero depende de ti entonces ahondar en esa gracia que es, diga, ilimitada. Entonces, si te llamó y te salvó por gracia, sépalo bien, que sin hacer nada lo recibiste. Tampoco tendrás que hacer nada para preservarla. Tú no eres el que preserva la gracia es la que te preserva a ti. Por lo tanto, su administración no depende de lo que tú hagas, es de lo que Él ya hizo. Aquí es entonces que por cuanto Él es la fuente, su trabajo es darnos a conocer su riqueza. Diga, es eterna. Lo segundo que quiero que aprendamos es que la gracia de Dios es, diga, gratuita. ¿Es qué? Sí, porque algunos piensan comprarla. Por eso vamos a aclarar lo que dice Pablo. Diga, la gracia ni se vende. Diga, ni se vende ni tiene precio, porque es inescrutable su riqueza. ¿Qué precio le puedes poner? Por lo tanto, Pablo en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dije gratuitamente, no gratis. Porque para Dios justificarte gratuitamente por gracia, Él sí puso el precio. Por eso ninguno de nosotros la puede comprar, ni con cosas corruptibles, ni con plata, ni con oro. Dios le fijó el precio. ¿En dónde está el precio? En la sangre de su Hijo. Aplauda a Cristo Jesús. Esta gracia es costosa. Por eso tú no la puedes abaratar. El hecho de que sea gratuitamente no quiere decir de que no valga nada. Esta gracia tiene un altísimo precio que ningún hombre puede comprarla.
Pero por lo tanto, al ser administrada gratuitamente, tampoco ningún hombre tiene el derecho de abaratarla, de que se tome como si fuese sin ningún valor. Esa gracia ha sido derramada precisamente en Cristo y la otorga sin que pagues nada. Tercero, diga: la gracia es soberana. ¿Es que? Soberana es porque corresponde a Dios mismo. Dios es soberano y Él lo hace como le place. Nadie le pone las condiciones ni le obliga a hacerlo. La soberanía de Dios es precisamente una de las cosas que la gracia me hace entender. Esa es una doctrina en la que yo puedo comprender algo del proceder de Dios, pero no puedo tampoco yo pensar de que porque lo entiendo lo puedo controlar. Dios, diga, es soberano, y su gracia también. Por eso Pablo dice en Romanos 5:21 que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia. La soberanía es porque precisamente reina. Ella es la que tiene el dominio. Nadie le puede decir hasta aquí va o para este es. Nadie la puede limitar. El hombre caído, ni tampoco el teólogo más brillante podrá fijar los límites en que esa gracia opera. Dios la hace que se manifieste y se exprese y se administre según su soberanía. Pero su soberanía no está sujeta a su capricho, sino a su sabiduría. Diga: soberanía con sabiduría. Aquí entonces tú vas a ver que es una gracia inteligente, porque es administrada por Dios. Esto no es un asunto de que Dios lo hace al azar. A ver quién me sale. No. Él no te eligió por un golpe de suerte. Él te eligió por un propósito en Cristo. Diga: una decisión inteligente. No fue una cuestión al azar, caprichoso. No. Aquí es donde entendemos cómo Dios la administra en su soberanía, pero en su sabiduría. Y por eso Dios no está obligado a darle explicaciones a nadie cómo Él la administra y a quién se la otorga. Tú sí quisieras que, pero ¿por qué fulano que no ora tanto, no hace aquello y Dios lo bendice? Dios no está obligado a darte explicaciones, porque precisamente es una expresión de la gracia. Disfruta tú el tesoro que Dios te ha dado, pero no trates entonces de pedirle a Dios explicaciones, porque Él es libre, soberano para ejercerla a quien a Él le place y como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso es soberana, porque tú no le fijas ni las condiciones ni el tiempo ni las personas en que tiene que hacerse. ¿Está aquí? Por eso es que Pablo reconoció: a mí que soy menos. Cabalmente ese es un asunto de la gracia, que entre más tú la conoces, reconoces el valor que tienes. Mire el proceso de Pablo. Cuando conoció este evangelio y la gracia, dice: yo Pablo, apóstol y predicador, maestro a los gentiles de esta gracia. Así comienza él hablando. Luego él escribe en Corintios y dice: a mí el más pequeño entre los santos. ¿Cómo dice ahora? Una de las últimas epístolas es Timoteo, y Pablo dice: a mí el primero entre los pecadores. O sea, Pablo entre más conocía la gracia, más se conocía así. Como comenzó diciendo que era un maestro, apóstol y predicador a los gentiles, luego que el más pequeño entre los santos, y luego el primero entre los pecadores. Y nosotros conocemos un poquecito aquí. Yo, el gran iluminado, y dígame en apóstol. Pablo entre más conocía a Cristo y su gracia, más se conocía a sí mismo, porque precisamente eso es lo que hace la gracia. Desnuda tu desgracia para que lo conozcas a Él y sepa quién es Él en ti y quién eres tú en Él. Alabado sea Dios. Por eso le dije que la gracia humilla,
al religioso. Y no terminé. Sí, porque